Es La Mañana de Federico. Es radio. Y 40 minutos de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenos días. Paco Maruenda, buenos días. Muy buenos días. No me irás a echar la bronca porque no estoy siendo puntual, ¿no? Es espantoso lo tuyo. Lo mío, ¿verdad? Sí, te estás federicando. Me estoy federicando, esto no puede ser. Hay es media. Que acabaremos a las 10:10, eso me gusta. No, vamos a ver si... Viva el caos. Vuelvo otra vez al Reddit, Dieter Brandao, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. En lo de la temperatura no, y tengo que decir que me gusta. Está un calorcito aquí. Federico, vuelve. Federico, regresa, te quiero. Y Maite Loureiro, buenos días. De nuevo, Maite nos va a acercar a la prensa, como lo está haciendo todos estos días. Si os parece, vamos a hacer un repaso a esos grandes titulares y grandes portadas que nos dejan hoy los periódicos, tanto en el papel como en Internet. Y luego ya pasamos a valorar todo lo que sucedió ayer y a saber qué es lo que puede suceder a partir de esta misma tarde. Sí, fracaso y espectáculo yo creo que son las palabras que más se repiten hoy, tanto en la prensa digital como en la de papel, en Libertad Digital. Fin de la función. Sánchez culpa a Iglesias de su fracaso, titulan así. En el Confidencial, Rajoy se salva en la prórroga y coge aire para reclamar la gran coalición del 26J. Algunos ya avanzan lo que puede ocurrir. En Voz Populi, la agonía de Sánchez va a la campaña enfrentado al electorado de izquierdas. En el diario El Español, los jefes de los partidos abortan la legislatura más corta en 3 reproches y OK Diario, el PSOE plantea al PP reducir un 30% los gastos de campaña. En el diario El Mundo también, fracaso político, titulan en portada. En El País, la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas, no se mojan en este sentido. En el ABC, fracaso de la política, espectáculo. Añaden ese término. En el diario La Razón titulan 26J, segunda vuelta, lo interpretan así. En el diario La Vanguardia, el fracaso de los partidos aboca a una inédita repetición electoral. Y en el periódico de Cataluña ponen nota, suspenso general, con fotografía de todos los líderes, de los principales, los 4 más importantes. Bueno, pues ahí están los titulares. ¿Qué sensación o qué sabor de boca se os quedó a vosotros ayer después de presenciar ese espectáculo de última hora con esa iniciativa, el Acuerdo del Prado? Lo titularon desde Compromís, luego la respuesta de cada uno de los líderes cuando salían después de hablar con el monarca y bueno, y ese punto final del día en el que ya con Mariano Rajoy como colofón a la jornada de ayer, poniendo ese punto y final a esa tercera ronda de contactos, bueno, pues se despedía de los periodistas diciendo que se iba a ver el partido y bueno, ya nuevas elecciones. ¿Qué sabor de boca se os quedó? ¿Qué valoración podéis hacer o queréis hacer a esta hora de la mañana? Yo creo que si alguien no se había dado cuenta de que seguimos en campaña electoral y que es lo que hemos estado en el último, no sé, año y medio en campaña electoral televisiva, ayer le quedó clarísimo, porque cuando vimos a los de Compromís, que con todos mis respetos, un partido con 5 diputados, queriendo llevar el timón de lo que sería el nuevo gobierno de España, ya es una tomadura de pelo. Pero... Y lo que demostró es eso, que ninguno de los partidos ha estado interesado en formar gobierno o la mayoría de los partidos lo único que ha estado es interesado en hacer la campaña para la televisión. Cada uno decidió cuál era su estrategia después de las elecciones de diciembre. Rajoy dijo voy a esperar, a aguantar, se ha salido con la suya, le ha salido bien la jugada. Pedro Sánchez nos ha demostrado que su poder es limitado dentro del PSOE, porque yo creo que si por él hubiera firmado el acuerdo con Podemos. Pablo Iglesias ha jugado a la contra del Partido Socialista para intentar que se repitieran las elecciones, intentar ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Ya veremos si lo logra, pero de momento va a ir a unas nuevas elecciones, que es lo que ha querido, y Ciudadanos lo que ha intentado es dar visibilidad a sus 40 diputados. Yo creo que lo ha logrado. A ver en qué medida le pasa factura o no su estrategia o le premia. A lo mejor hay gente que valora ese intento de llegar a un acuerdo, pero vamos, yo creo que la que va a ganar en las elecciones del 26 de junio, y no descarto algún circo en los próximos días de sorpresa, la que va a ganar es la abstención, no me cabe la menor duda. Paco.
Bueno, yo creo que es algo evidente desde el día 21, ¿no? Es decir, yo nunca he tenido la más mínima duda de que no iba a haber legislatura bajo ninguna circunstancia. Y lo he hecho siempre que he podido, porque aquí había un planteamiento incluso hasta coherente en la incoherencia por parte de todos. Es decir, Pedro Sánchez tenía las líneas rojas que le puso el Comité Federal del PSOE, que además a él ya le iban muy bien, le iban perfectas. Es decir, una era el tema de los nacionalistas como excusa, la otra era el tema del Partido Popular. Entonces, si tú no quieres hacer un gobierno de coalición, ni siquiera sentarte a hablar, que es una cosa insólita en Europa. En Europa, es decir, tú te sientas a hablar. Vemos, por ejemplo, en el tema incluso de Otegi, el papel tan lamentable que ha hecho el PSOE en el Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, que y en Baleares, Baleares, etcétera. Es decir, que y aquí en cambio dice, no, yo no quiero sentarme con el Partido Popular con la excusa de la corrupción. Oiga, pues yo no me siento con usted por la excusa de los ERE y toda la corrupción que tiene el Partido Socialista, todos los casos que hay abiertos en España, o no me quiero sentar con el partido que dejó España destrozada en el año 2011, ¿no? Oiga, pues la mismo. Entonces aquí estamos en un frentismo absurdo. Pablo Iglesias ha sido coherente, él quería gobernar, siempre, vamos, yo además incluso hablando con ellos en privado, ¿no? Que es cuando puedes tener más claridad, aunque la ventaja es que ellos dicen lo mismo en la red, en privado, en Twitter, etcétera, pues ellos querían o asaltar el poder ahora o esperar a elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también les ha salido bien, porque han dicho, oiga, yo no voy a ir con Ciudadanos, que es un partido para ellos de derecha. Eso sería otro debate, cómo vemos a Ciudadanos cada uno de nosotros, ¿no? O qué creemos que es. Pero para la gente de Podemos, que es la izquierda que están a la izquierda del PSOE, que vienen de Izquierda Unida, de izquierda anticapitalista, de izquierda castellano, como se llame, de antisistemas varios, ¿no? Pues yo creo que nadie que nos está oyendo puede ver alguna similitud entre Pablo Iglesias y sus cuates y Alba Rivera, vamos, eso me parece a mí, ¿no? Y el Partido Socialista ahora tiene un problema brutal, porque va a unas elecciones con un Pablo Iglesias crecido, con con este posible acuerdo con Izquierda Unida y con una división interna que no pueden esconder. Es decir, yo creo que no hay ni un solo periodista, ni el más afecto al Partido Socialista, que no tenga muy claro que el PSOE está reventado por dentro. Otra cosa es lo que puedan decir, y veremos imágenes de Susana Díaz abrazándose y diciéndole qué guapo que eres, Pedro Sánchez, y qué listo y tal, pero pocas. Todos sabemos... O no. Pocas. Sí, bueno, pero ya sabes que en política, yo es que soy muy escéptico, la hipocresía en política, y luego Rajoy, que se puede decir lo de inmovilismo, pero la gente que tenga en la memoria la cronología recordará perfectamente qué es lo que pasó a partir del día 21. Entonces Rajoy tiene ahora un escenario pues muy favorable. Y a mí tampoco, ya para acabar, el que haya elecciones anticipadas tampoco nos volvamos locos, porque la gente dice, menudo despilfarro. Bueno, oiga, si 180 millones de euros que no se van a tirar al sumidero, sino que se van a pagar en correos, en agentes, es decir, que no es un dinero que tiremos en medio del mar Mediterráneo. Pero no es el coste de las elecciones, es el coste de la parálisis de un año entero, que es una cosa bien distinta. Y sobre todo, Paco, que si son 180 millones porque, oye, mira, la gente ha cumplido con su trabajo, con su responsabilidad, lo han hecho de buena fe, pero después de todos estos meses de sufrimiento, de paripé, de una ficción, ¿qué necesita una ficción? Pues un final con suspense, y entonces Baldoví ha llegado y ha dicho, bueno, pues le ponemos un poquito de suspense. Eso es lo que le molesta a la gente. Si ya no es la cantidad, es que encima, aunque solo sea el detalle, ¿en qué le van a renovar? ¿Los iPad a los diputados? ¿Se van a quedar con el anterior? ¿Van a tener un teléfono, un móvil nuevo de nueva generación? Eso es lo que le molesta a la gente. Y en cuanto a la división, en el Partido Socialista es evidente, pero excepto Ciudadanos, y ahí le está surgiendo algo de críticos, los otros tres partidos, porque vamos a ver, ahora en Podemos se están preguntando si Errejón sabía algo de todo esto cuando se va a visitar a Mónica Oltra en la previa del acuerdo del Prado. En el Partido Popular creo que van a hacer un mitin para cerrar la campaña con Montoro, Soraya, Soria, Aznar, Esperanza Aguirre, Cifuentes, o sea que también tienen lo suyo, pero cuando se habla de suspenso general, y yo creo que es la nota que hay que darle a todos, hay que recordar que no es general, que hay una figura que ha salido muy fortalecida precisamente frente a unos que querían cambiarla y cambiar también de régimen, y es la de Felipe VI. Felipe VI aparece hoy como, ante la opinión pública, el ganador, en la viñeta, una de las viñetas que aparece, creo que es en la del diario El Mundo, como el que no solo ha cumplido con su papel, sino que al final le puede reprochar y reprobar a los otros 4 portavoces el papel que han tenido. Porque
frente a los que intentan erosionar a Felipe VI de cualquier manera posible, ahí ha aparecido como el que, lejos de tomárselo como una afición y un teatrillo, creo que ha cumplido con su papel, y encima ahora es el que les puede decir, oye, ¿y si le ahorráis a los españoles la matraca de todas estas semanas que nos quedan por delante de campaña electoral? Así que yo creo que también es importante analizar cómo sale reforzada la figura del rey. Bueno, a eso vamos, si me permites, Paco, porque hablaba antes de la abstención, Ana. Yo creo que es un hecho que está ahí y nos situamos además en una fecha, 26 de junio, muy concreta ya, con el verano a las puertas, con gente ya de vacaciones. Un 10% de los españoles probablemente se cojan vacaciones, o un 20% con una situación y con un espectáculo televisivo como es unos mundiales, como Juegos Olímpicos, en fin. La situación y la fecha, desde luego, de las elecciones también. Veremos a ver el 27J, lo que estamos contando. Pero la campaña ya ha arrancado, y bueno, veremos a ver qué es lo que están ya pensando y preparando en los diferentes partidos políticos. Hoy tienen todos ellos reuniones con los suyos. Vamos a comenzar por el Partido Popular. Pablo Montesinos, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, después del partido de ayer, que entendemos que le entusiasmaría al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, hoy creo que se va... Sabéis que hizo un comentario el presidente del gobierno, ¿no?, al terminar la rueda de prensa. Por eso lo digo. Eso es. Bueno, es lo habitual, no ha sido ni el primer comentario ni el último comentario de Mariano Rajoy respecto al fútbol, eso que lo tengan seguro los oyentes. Bueno, creo que hoy está en Alicante, ¿no?, el presidente del gobierno en funciones. Sí, bueno, ahora mismo donde se encuentra es en el AVE, camino a Alicante. Ha cogido el AVE de pasadas las 7:30 de la mañana. La acompaña la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Hacías referencia a ese inicio de campaña. Hoy tiene reunión del Comité de Portavoces Parlamentarios, pero lo cierto es que en el Partido Popular llevan de campaña desde las últimas semanas. Para que se haga una idea a los oyentes, Mariano Rajoy ha tenido actos de partido durante las últimas semanas. La pasada semana, por ejemplo, estuvimos en Córdoba, pero en la anterior estuvimos en Zaragoza. Se han celebrado 4 convenciones nacionales en las últimas jornadas, por lo cual el Partido Popular, desde que Mariano Rajoy dio por descontado que era imposible, porque los números no salían, ningún tipo de acuerdo para poder alcanzar gobierno, Rajoy ha intentado levantar el ánimo de su partido con actos importantes. Esa campaña electoral que ahora va a continuar. Ya hay actos, por ejemplo, convocados, por ejemplo, en Galicia, donde por otra parte tienen que celebrar sus congresos ordinarios, para la celebración de las elecciones gallegas, por lo cual en el Partido Popular la campaña electoral ya era un día a día, era algo habitual desde hace semanas. Bueno, Pablo, me imagino que de momento no tendréis detalles de lo que es la campaña oficial o lo que van a ser los actos oficiales de campaña, pero bueno, tú, por lo que has podido más o menos tantear, lo que has podido escuchar, las charlas que has mantenido, se hablaba el otro día de una campaña a pie de calle, con altavoz, decía Pablo Casado. A ver, por un lado, la campaña en la calle, y por otro lado, la presencia televisiva. ¿Tú qué es lo que sabes, qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos 2 meses? Yo creo que vamos a ver una campaña electoral muy parecida a la que ya protagonizó Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre, que por otra parte fue una campaña completamente distinta a las anteriores. Creo que de forma definitiva se han acabado ya los grandes mítines, las plazas de toros, entre otras cosas porque el Partido Popular, y creo que ninguna otra formación política, sería capaz de llenar en estos momentos en un escenario tan grande como, por ejemplo, la Plaza de Toros de Valencia, ¿no?, que era una de las grandes fotografías electorales del Partido Popular. Yo creo que se van a repetir los paseos electorales, que Mariano Rajoy se va a adentrar en la España rural. Cree que eso sí le ha dado resultados, le ha dado réditos electorales. Va a ir a los pueblos, va a pasear muchos, va a saludar a la gente y luego va a hacer mítines
muy pequeños, tan pequeños como el que vivimos, por ejemplo, hace tan solo unos días en la provincia de Toledo, donde Mariano Rajoy apenas estuvo unos 5 minutos despachando micrófono abierto y después continuó con los paseos. Así que, por un lado, efectivamente, campaña a pie de calle, sin grandes mítines. Por otro lado, ¿qué es lo que va a decir Rajoy? ¿Qué es lo que va a transmitir Rajoy? Bueno, pues ahí en ello están los estrategas del Partido Popular, ya con esas encuestas, con ese trabajo de cocina de las encuestas publicadas en los medios de comunicación, y parece ser que en principio lo que se va a intentar es vincular al Partido Socialista y a Ciudadanos. Ya lo vimos. Recordarles esa fotografía, ¿no?, de esa mesa de negociación, digamos, ¿no? Pero no solo la mesa de negociación a dos de Partido Socialista y Ciudadanos, sino incluso la mesa negociadora en la que también estaba Podemos. Ayer Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa llegó a decirlo de nuevo, y no estaba en un mitin, sino que estaba en la sala de prensa posterior a los consejos de ministros, y allí recordó que Ciudadanos había pactado con el Partido Socialista y que incluso se había sentado a negociar con Podemos. En el entorno de Mariano Rajoy, lo decían ayer mismo por la tarde, creen que ha llegado el momento, estamos en campaña, recuerdan, de atacar a Ciudadanos. De las negociaciones y de los pactos se hablará después de esas elecciones. Consideran que es el momento de confrontar con Ciudadanos. Ha habido una discusión, por cierto, interna muy importante al respecto. Pablo Casado, por ejemplo, no estaría a favor de esa línea de actuación, pero se ha impuesto el ataque político a Ciudadanos, al menos de momento. Después se abrirán las negociaciones después de las elecciones, porque el Partido Popular cree que con esa línea de actuación podría arañar una serie de escaños, una serie de diputados que podría ser clave para, después del 26J, la suma precisamente con el Partido del Naranja. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes y de todo lo que escribas en Libertad Digital. Hasta luego, buenos días. Que tengáis buenos días. La última hora desde el Partido Popular, lo que va a hacer Rajoy. Y fíjate que igual que yo creo que es un error por parte de Ciudadanos cargar las tintas como lo ha hecho Albert Rivera en las últimas semanas contra Mariano Rajoy, porque tampoco creo que le pueda sacar mucho rédito, e incluso en el votante del PP que ha calado luego en Ciudadanos puede provocar rechazo. Creo que el Partido Popular, y en esto yo comparto más la opinión de Pablo Casado, se equivocan si se creen que la estrategia es cebarse con Ciudadanos. Ahora, que intenten decir que Ciudadanos ha querido pactar con Podemos cuando vamos a nuevas elecciones porque Ciudadanos ha vetado la entrada de Podemos en el gobierno, eso ya me parece más difícil. Pero la estrategia es otra. O sea, yo creo que Rajoy se lo jugó a la carta de se repetirán las elecciones, y era una carta arriesgada, se ha salido con la suya, con lo cual tiene asegurada esa autoritas en el partido. Y yo creo que la estrategia de atacar a Ciudadanos y al Partido Socialista va más por la letra pequeña de las encuestas. En líneas generales yo comparto tu opinión, pero si tú miras los votantes en las últimas elecciones, el Partido Popular es la primera fuerza en los jubilados, que además Mariano Rajoy siempre los ha cuidado. Se han rebajado los sueldos, los de los jóvenes, los de las clases medias, pero a los pensionistas no se les ha tocado. Se ha subido la pensión incluso un 0,25%. ¿Qué va a hacer el Partido Popular en esta campaña? Rascar por ahí, intentar bajar la media de edad. Sabe que entre los jóvenes no tienen nada que hacer, porque votan a Podemos la mayoría, a Ciudadanos los que son más moderados, y tiene que intentar rascar entre la gente de más edad, que votan, si no votan al PP, van a votar al PSOE o a Ciudadanos. Y yo creo que, fíjate que la intrahistoria de esa estrategia del Partido Popular de atacar al Partido Socialista, como no ha querido llegar a un acuerdo de coalición, y a Ciudadanos empujándole hacia el lado de Pedro Sánchez, va por ahí. Bueno, desde Ciudadanos, Paco, y perdona que haga referencia a tu periódico, se ha criticado esta semana mucho las dos portadas que les habéis dedicado, la del lunes y la del martes, hablando de la situación en Murcia. El otro día
salía uno de sus representantes, Villegas, enmarcando, podríamos decir, estas informaciones que publicabais vosotros dentro de esa ya como pre-campaña electoral y de ataque a Ciudadanos. Bueno, es una chorrada, ¿no? Entonces, vamos, yo les pediría que, si quieren ser nueva política, que sea nueva política, ¿no? Es decir, hay unas pruebas. ¿Qué hay de mentira? Luis Salvador, senador que fue socialista y dirigente, tuvo que pedir en antena disculpas por lo que había dicho contra mi periódico y reconociendo que era verdad todo lo que estábamos publicando, porque eran papeles, ¿no? Es decir, es que estaban en la web de ellos, ¿no? Y oye, luego que nos dejen ver a los periodistas, ya que es dinero público, si efectivamente no hay transferencias a la Dirección Nacional de ese dinero de los grupos municipales, porque no es decir, los papeles están ahí, hay una demanda presentada por gente de Ciudadanos, es decir, que nosotros ni nos inventamos nada, ni cogemos papeles de nadie, ni ponemos membretes, son de ellos. ¿Que lo han hecho mal? Bueno, oye, pues que lo asuman. También el PP ha tenido que asumir hacer mal, y no estamos en ninguna campaña, absolutamente en ninguna campaña, ¿no? Que, insisto, es lo de siempre. Y luego de lo que estabais diciendo, efectivamente, de la estrategia del Partido Popular, lo bueno de esta campaña, y lo digo expresamente, del 21 hasta ahora, es que todo el mundo se ha retratado. Y la gente que nos está oyendo, y la gente que ve las televisiones, que lee los periódicos, puede tener su reflexión y su opinión. Y entonces, a partir de ahí, cuando la gente ha escuchado a Albert Rivera diciendo que el Partido Popular tenía que echar a Mariano Rajoy, pues la gente del Partido Popular pues no les ha hecho mucha gracia. Luego, las disensiones dentro del Partido Popular, ¿no? Hombre, yo separaría a unos y otros, ¿no? Yo dentro de los vicesecretarios generales, y he hablado con todos, yo esas disensiones no las veo, ¿no? Es decir, esas ¿No ves una guerra civil en el Partido Popular? No la veo. ¿De verdad que no? Sí la ves. Tú mismo has hablado de ella. No, vamos a ver. Yo veo lo que veo a José Matando María entre ellos. Bueno, oye, de verdad, dejadme que diga lo que yo creo que veo, ¿no? Si vosotros creéis que José María Aznar representa al Partido Popular, vivimos en otra galaxia. No es solo Aznar. No, Paco, o si creéis que Esperanza Aguirre representa al Partido Popular, vivimos en otra galaxia. Entonces, ¿quién representa al partido? A una parte, digo. A una parte. Yo creo que representarán... y a una parte no solo de los militantes, sino también de los votantes. Pero es que es muy sencillo, eso es lo mismo que esa pasión que tenéis por Florida Blanca, etcétera. Que no es pasión por nada. Yo, de verdad, a mí me cae pero muy que bien en el Partido Popular Benjumea, ¿no? hay distintas sensibilidades y hay distintas formas de ver al partido y en la acción de gobierno. Yo entiendo que eso os pueda parecer que es un pero tema no existe capital. eso. Oye, lo vamos a ver dentro de muy pocos días. Dentro de muy pocos días veremos cuál es el resultado. Porque esta idea de la gente vota al PP pero no vota a Mariano Rajoy. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, representa a alguna parte del Partido Popular. Popular. Que representa, evidentemente. Sí, está muy enfrentada con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Hace 5 años que están enfrentados. Es decir, que están enfrentados desde hace 5 años. ¿no? Que hay dos posiciones completamente antagónicas. Ya está. Y no, entonces, eso, pero aclararme una cosa, vosotros queréis pensamiento único. Oye, es una ¿cómo opción? pensamiento único? Tú acabas de negar que haya un enfrentamiento. Y yo te digo, lo hay. Pues a ver, pero entonces era ese mismo enfrentamiento en el 2011 cuando ganaron por mayoría absoluta. Era el mismo enfrentamiento. Pero si yo no te estoy negando que un enfrentamiento dentro del Partido Popular pueda tener una repercusión en las elecciones importante. No, yo lo que te estoy diciendo es que el enfrentamiento hay y que en los últimos meses ha ido a más, porque se está viendo que según estaban intentando colocarse o no, que si Rajoy sí, Rajoy no, Pero ¿cuándo se ha planteado eso de Rajoy sí, Rajoy no? Porque es que más allá de los periodistas... Pues escúchame, Paco, en el momento en el que había la posibilidad de que no fuéramos a elecciones, ¿ha habido en algún momento posibilidad de que no fuéramos a elecciones y Mariano Rajoy? Creo que no, pero bueno, posibilidad, sí. Posibilidad ha habido. Oye, pero vamos un 1, 2 o 3%. No hay un malestar porque hay gente del Partido Popular que acusa a Soraya Sáez de Santa María, a la que tú, por cierto, también has criticado por sus andanzas mediáticas de lo que ha estado pasando. Soria creo que está muy contento. Aznar con las filtraciones también está muy contento. Esperanza Aguirre también está muy contento. No son el Partido Popular, todo el Partido Popular, pero algo son. Algo son. Es que ya aquí estáis en dos extremos distintos, ¿no? Es decir, que puedan haber, yo ya lo he dicho, José María Aznar desde hace pues casi ya 10 años está enfrentado a Rajoy y siempre que puede pues machaca a Rajoy, está en su derecho y yo además le respeto mucho, fue un gran presidente y puede hacer lo que quiera. Mi buena amiga Esperanza Aguirre está en lo mismo, ¿no? En machacar a Rajoy, está en su derecho, si es que yo eso no te lo critico, además como es público no te lo niego. ¿A quién representan? Pues oye, a poquito. Es así de triste la vida. ¿Cómo sabes que representan yo creo a que poquito? Ahí hay dos enfrentamientos en paralelo en el Partido Popular. Un enfrentamiento por el poder. Y ahí se puede marcar. Sí. Y otro ideológico. Hay un ala del Partido Popular
que no sé si son el 10%, ¿Qué, el 20%, el 5% o el 50%. ¿Qué ideológico es? Cuando nosotros estábamos... Pero vamos a ver, Esperanza Aguirre y José María Aznar no han criticado la política de este gobierno frente a ETA. Oye, no han criticado la política económica de este gobierno, es decir, tienen dos puntos de vista sobre cómo se debe gestionar la economía o la política antiterrorista. El presidente Aznar me puede contar que no he vivido, pero yo el 96-2001 yo lo viví. Lo viví no. Y las cesiones que se hicieron a Cataluña las hizo José María Aznar López y yo estaba allí. Sí, no me lo puede contar. Pero, cesiones claro, a partir del pacto del por Majestic, supuesto, ¿no? estaba Estaba yo allí. Contigo, allí, si yo no te estoy diciendo que no se hayan hecho en el pasado. Y yo solo dije, y si José María Aznar, presidente del gobierno que fue, ¿no? Y persona que yo respeto y que fue un gran presidente, los mejores que ha tenido España, pues considera que Rajoy ha traicionado a la memoria de las víctimas, que lo diga, que le eche valor y diga en qué. Pero Paco, ¿en qué? Paco, ¿Qué presos se han aproximado? Yo ya no te voy a hablar, razones. yo ya no te voy a hablar de Aznar. Dando razones. Estamos describiendo. No te estoy describiendo porque ya ibas a tantas mentiras. Unos tienen razón y otros no. Ni Ana ni yo estamos entrando en eso. Simplemente te decimos, hay un enfrentamiento. Pero concretemos en qué y qué representan. Oye, que José María Aznar, el próximo congreso, promueva un candidato. Pregúntale a los vicesecretarios. Sino la gente del Partido Popular. ¿Tú crees que Maroto... a los vicesecretarios del Partido Popular... Sí, ya le pregunto. ¿Tú crees que Maroto es desleal? ¿Cómo? Que Maillo... No, escúchame. Es que de qué estáis hablando. Antes, pregúntales qué tal les sentó las críticas por parte de Soraya Sáez de Santamaría, vamos a decir su entorno, por cómo habían sido de contundentes ellos con Rita Barberá. Vale, pero... bueno, es que otra, ¿vale? ¿A quién representan Maroto y Pablo Casado? Pues no lo sé, pero ya somos muchos. Pero bueno, ya somos muchos. Oye, de verdad, es que yo entiendo que queráis, dentro de vuestra visión de la jugada, que hay una gran crisis en el PP. El PP va a ganar las elecciones otra vez y además va a sacar un amplio resultado. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Porque está unido, es que de verdad, yo he hablado con Pablo Casado. Sacará un amplio resultado, pero no está yo unido. Creo que bueno, entonces, en cualquier caso, lo que estamos en la realidad lo que paralela. planteaba Montesinos en su intervención, bueno, no sé si llamarlo enfrentamiento, porque probablemente no haya sido un enfrentamiento como tal, sino diferencias de opiniones sobre cómo tratar a Ciudadanos en este caso, ¿no? Y probablemente Pablo Casado defienda una actitud mucho más laxa, más relajada con Ciudadanos, porque realmente él lo piensa de esa manera, porque piensa que sin Ciudadanos el Partido Popular no va a ningún lado a partir del 27J. Primero es de llenar las urnas de votos. Y probablemente Maroto y otros vicesecretarios, pues a lo mejor se han llevado más por las declaraciones o la repercusión o el eco todavía de esas declaraciones muy contundentes de Rajoy el pasado domingo, y a lo mejor, bueno, en esas entrevistas posteriores o declaraciones posteriores se dejaron también llevar un poco por el sonido. Pero sigue siendo Rajoy el presidente del Partido Popular, ¿no? Y el candidato electoral, ¿no? Sigue siendo. Fíjate que yo creo que la guerra está por debajo de Rajoy, porque los que ven como un peligro a Soraya Sáez de Santamaría prefieren apuntarla a Rajoy. Una cosa, ¿no creéis de que es normal que en los partidos pueda haber estrategias distintas? Pues claro, pero eres tú el que lo estás negando, que hay sensibilidades distintas y estrategias distintas. Es decir, que son cosas distintas. Una cosa es que pueda haber planteamientos de cómo afrontar un tema distinto, porque no es el pensamiento único, y otra cosa es que haya una fisura. No hay en este momento ninguna fisura, ni creo que la vaya a haber. En el tema de Ciudadanos, lo más importante para el Partido Popular es llenar las urnas de votos para el día después de las elecciones, poder negociar con una fuerza. Si tú tienes 123 diputados y Ciudadanos puede pactar con el PSOE, pactará con el PSOE. Si tú tienes 140 diputados, el Ciudadanos no tiene más remedio, luego se habrá que llegar a un acuerdo, que pactar con el Partido Popular. Yo puedo compartir contigo que esa puede ser la mejor estrategia para el Partido Popular, pero eso no quiere decir que todo el mundo en el Partido Popular piense que esa es la mejor estrategia. Luego continuamos, tenemos a Ketty Garat al otro lado del hilo telefónico, luego charlamos con ella. La verdad es que el tono de Pedro Sánchez habrá que preguntarle por él, porque se le ve bastante preocupado al socialista. También tenemos que hablar de novedades, despidos, entradas y salidas en la prensa. Yo no sé si Paco Marunda sabe que hoy Ignacio Escolar, que el otro día, por cierto, también te atacaba a ti personalmente, dice que él se queja porque le han despedido de la SER por hablar de los papeles de Panamá, después de la amenaza de Cebrián. Sí. Luego lo comentamos, pero antes Colacel, ¿a quién se lo recomendamos hoy? A todos los candidatos, yo creo, ¿no? Yo creo que les va a venir muy bien para la campaña, porque van a tener muy buen aspecto, porque Colacel nos ayuda a combatir las arrugas y también las estrías, es decir, el mal aspecto de la piel. Es de origen natural, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que nos ayuda a rellenar esas arrugas, y se puede encontrar en farmacias, herbolarios y para farmacia, mondonatural.es. Y en el Corte Inglés, Elía Rodríguez, pues ¿qué tal? Mira, en el Corte Inglés estamos con el Día de la Madre,
tiene, Sí. y además ya sabes, por ejemplo, en lo de la belleza, pues yo creo que ahí podemos acertar, ¿no? Hay unos estuches muy bonitos, por ejemplo, el de Narciso Rodríguez, que te decía ayer, con una fragancia, con el body milk, con el gel de ducha, 86,50. Pero luego también hay servicios de belleza y, oye, pues puedes ir madre e hija, o si es el hijo, pues que la lleve, o se haga él también lo que quiera, porque hay un 20% de descuento hasta el 15 de mayo en tratamientos de belleza, pues blanqueamientos dentales, medicina estética, servicios de hidratación y nutrición, reparación del cabello. O sea, que consultan cualquiera de los centros y puede ser un regalazo. No, desde luego que es un regalazo. Bueno, luego nos das más propuestas, Elia. Escolar, entonces, Sí. que dice que le han echado de la SER, ¿no? Sí, eso escribe en su blog en eldiario.es, dice que le despide de la cadena SER por informar de los papeles de Panamá. Salgo de esta radio por el exclusivo empeño de Juan Luis Cebrián, que ha embarcado a todo su grupo en esta guerra personal en la que no tiene razón. Y de hecho, este periódico, por si a alguno le quedaba alguna duda, hoy insiste y lleva no solo este blog de Escolar asegurando eso, sino un análisis completo de lo que se sabe por ahora sobre los paraísos fiscales y Juan Luis Cebrián. Así titula el análisis, e incluye hasta una lista de 15 puntos arremetiendo, bueno, pues contra Juan Luis Cebrián y los datos que se conocen de los papeles de Panamá para afirmar que está implicado en este asunto. Veo a Maruenda compungido viendo Sí, cómo sí, Escolar sí. se pelea con Cebrián, cómo hay guerra. Ahí cada cual. Hombre, es verdad que en ese terreno, pues Prisa siempre es implacable, vamos. Es decir, ellos, si tú les criticas, no entras, ¿no? Yo jamás he sido invitado a ir a la SER, ni me invitarían porque he criticado, al igual que he dicho que ha hecho cosas buenas Cebrián, sin lugar a dudas, pero como he sido díscolo, jamás se les ha ocurrido. Oye, ¿esperamos comunicado de la Asociación de la Prensa? ¿O? No, no hay. Ahí Nacho Escolar pues le han pasado, vamos, por la guillotina dentro de lo que es la estrategia. A partir de ahora, ojo izquierdo, pues como nos machaca a los que estamos aquí, pues machacará a Escolar, que además es, si nos está escuchando no se va a ofender, una persona de sensibilidad de izquierdas, ¿no? Pero como ha sido desafecto contra Cebrián, eso se paga muy caro. Ya la vida es así. Pero bueno, también tiene una cierta coherencia, aunque yo no lo comparta, de grupo, ¿no? Si tú criticas al grupo y el líder de ese grupo se llama Cebrián, entonces, pues, fin de Nacho Escolar. Ahora no hacen prisioneros, ¿eh? No, Eso hay nunca, que reconocérselo, no, no hay medias tintas. Sí, bueno, sí. ahí también Nacho pues verá que a veces la gente de derechas, que le caeremos menos simpáticos, somos más plurales, y hay gente de izquierdas que son de pensamiento único, puro y duro. Es decir, Nacho Escolar podría estar en esta tertulia. Bueno, perfectamente. Conociendo a Federico, dudo. sí, hombre, sí. Uy, no. Tal como es Federico, no. de buena persona. Uy, me parece que no le conoces demasiado, ¿A ¿eh? Si Federico? estás diciendo que Escolar podría estar en esta tertulia, Sí, no creo que le conozcas mucho, ¿eh? Dan Federico, sí, es súper buena persona. No, sí, es decir, sí, yo no una digo lo cosa no contrario, quita pero lo oye, otro, ¿eh? una cosa no tiene nada que ver con... Tú no estás Mira, aquí porque Federico los sea buena sentimientos persona, no sino tienen nada por tu que ver con talento el trabajo. periodístico. Gracias. Eso No, es. Brenda. No, ya, pero me refiero que Federico en el fondo al final acaba cogiendo eso, es como una hermanita de la caridad. Como no nos escucha, nos Bueno, podemos meter con él. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Es La Mañana de Federico. Es radio. En Aegon. No me dejas casi Me hablar. estás llevando por el mal Federico, regresa. camino, me estás llevando por el mal camino y eso no me gusta. Yo que soy recta, muy recta, nada. Con tu firmeza es imposible que nadie te lleve. Naciste El en el buen camino. El tiempo, con Repsol, como todos los días. Bueno, dicen los expertos que llegan las lluvias, sobre todo a partir del jueves, pero de momento ya en el tercio norte peninsular, los cielos cubiertos y algún chubasco débil y disperso. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados, hoy vamos a llegar a una máxima de 22, una jornada muy agradable como la de ayer, y en Sevilla nada más y nada menos que 27 grados, ya casi una temperatura veraniega. En Soria la mínima con 3 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, ¿Cómo Rosana. abre la bolsa hasta ahora? Buenas noticias a esta hora en el IBEX 35, que se anota un ligero 0,56%, pero prácticamente todos los valores del 35 amanecen en verde, 9.333 puntos para el indicador español. Sí que tenemos que decir que Santander es quien encabeza las subidas con un 3,18% arriba, porque pese a que ha reducido un 5% sus beneficios hasta 1.633 millones, ha presentado hoy resultados, ha batido las previsiones que estaban establecidas para esta entidad. Y también tenemos que contar que en el mercado de renta fija la prima de riesgo española sigue en el entorno de los 135 puntos básicos, en este momento 134, con un bono español a 10 años que ha tendido al alza, ha estado en el 1,4, 1,5 estas semanas, en este momento lo tenemos en el 1,6%. Bueno, pues ahí están los datos, muchas gracias, Un Luis. placer. Y en la noticia de interés general de la ONCE, bueno, pues una información, desde luego que nos es muy grata ofrecérsela, porque nosotros durante años, y tú seguro que estuviste, Yana, seguro que también en alguna de las ediciones, los programas que hacíamos siguiendo las edades del hombre, ¿no? La Hombre, exposición por de las supuesto. edades del hombre por bueno, pues buena parte de nuestra geografía, y ya lo inaugura la Reina Sofía en la siguiente edición, ¿verdad? Sí, le inaugura hoy en Toro, en Zamora, la exposición de las edades del hombre, que en este caso el hilo conductor es el agua, y en ella se van a mostrar más de 130 piezas de arte sacro. Entre las obras hay algunas de grandes artistas como Pedro Berruguete, Juan de Juní, Gregorio Fernández o Francisco de Zurbarán. Se trata de la edición número 21, se desarrollará hasta el 14 de noviembre en la Colegiata de Santa María la Mayor y en la Iglesia del Santo Sepulcro de Toro, y también va a contar con artistas contemporáneos como Antonio López o Carmen Lafont. Bueno, pues ahí está la cita. Muchas gracias, Laura. Y también a esta hora de la mañana, a las 9:24, las 8:24 en Canarias, noticias de Pharma Factoring, ¿verdad, Vanessa? El depósito factor, Rosana, Sí. que nos da un 2,65% TAE, y además cada 3 meses nos abonan en nuestra cuenta nuestros intereses para que podamos disponer de ellos cuando queramos y libremente. Lo podemos contratar ya desde 10.000 euros en cuentafacto.es. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, os preguntabais hace unos minutos qué va a hacer Pedro Sánchez. ¿Cómo está Pedro Sánchez? Bueno, pues lo tiene que saber Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bueno, Rosana. ¿cómo está Pedro Sánchez y qué va a hacer Pedro Sánchez? Te traslado Bueno, la esas verdad dos es que preguntas. Hace unas 2 semanas aproximadamente, Pedro Sánchez tenía una comida con su equipo negociador en el Bar Manolo, el conocido Bar Manolo cercano al Congreso de los Diputados, y allí era donde se vivía el primer jarro de agua fría, el primer baño de realidad, verdaderamente eficaz en este periodo de negociación, en los últimos 2 meses. Pedro Sánchez reconocía a uno de los periodistas que se encontraba a la salida de ese bar, que estaba, decía él literalmente, hundido. La situación, podríamos decir, el estado de ánimo de Pedro Sánchez, el secretario general, ha cambiado un poco, y lo argumentan los socialistas en base a los datos que ellos tienen. El tiempo dirá si son ciertos o no son ciertos, pero la verdad es que cuando la Dirección Federal del PSOE dice que no tiene miedo a que se produzca un sorpaso, lo argumenta precisamente en base a esos datos que no son tanto cuantitativos sino cualitativos, y que explican el desplome de un partido de Pablo Iglesias que ahora sí quiere, y dicen ellos literalmente va persiguiendo por las esquinas a Izquierda Unida, porque Izquierda Unida está subiendo y Pablo Iglesias está bajando, o Podemos está bajando. Esto les permite ser un poco más optimistas respecto a lo que son la convocatoria de elecciones del 26 de junio, y por ello ellos creen y ven ahora, este era el nuevo mantra de ayer, que es una oportunidad de cambio, una nueva oportunidad de cambio a la convocatoria de las elecciones. Para llegar a eso todavía queda unos trámites internos, unas reuniones internas para empezar por hoy mismo. Hoy tenemos 2 citas, una convocada y otra sin convocar. La convocada, por una parte, es la reunión del Grupo Socialista, que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados a la 1 de la tarde, con intervención en abierto de Pedro Sánchez y ya pues con los primeros mensajes de campaña. La que no está convocada todavía, y es casi la más interesante, es una lógicamente sin hora, tendrá lugar en la calle Ferraz. La Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, que es la que tiene que ponerle fecha, previsiblemente este sábado al Comité Federal del PSOE. ¿Para qué? Para iniciar ya el procedimiento de primarias
y las reuniones del Comité de Estrategias que tienen que alumbrar la lista, las listas del Partido Socialista para concurrir a esas elecciones del 26 de junio. Y ahí, Ketty, va a haber cambios. Claro, ahí va a haber cambios. Sí. Y luego, bueno, lo primero, ¿se espera alguna sorpresa en ese proceso de primarias? Porque todo el mundo está dando por hecho que no va a haber ninguna sorpresa, que va a ser el único candidato Pedro Sánchez. Y luego, el asunto de las listas. Él ayer decía que su intención era ir con las mismas listas, pero ya en los periódicos leíamos esta semana que podría haber cambios y además cambios importantes que dejarían fuera a personalidades dentro del Partido Socialista, claro. Pues en cuanto a lo primero, en cuanto a las primarias, no se espera ningún cambio relevante. De hecho, el partido ya le pilla con el pie cambiado, le pilla fuera de plazo, porque, como sabéis, según los estatutos del PSOE, el proceso de primarias dura 2 meses y, por lo tanto, ya estaríamos fuera de plazo de cara a que hubiera una contienda real con 2 candidatos alternativos o un candidato alternativo a Pedro Sánchez y un duelo real. No daría tiempo a elegir si se cumplieran todos los plazos del reglamento de primarias. No daría tiempo a tener candidato antes de las elecciones del 26 de junio. Por lo tanto, el PSOE lo que está haciendo es intentar retorcer el reglamento como puede para cortar esos plazos. ¿Cómo se hace eso? Pues dificultando la presentación de candidatos alternativos a Pedro Sánchez. Se convocarán las primarias, previsiblemente este sábado, se iniciará el procedimiento y en el momento en el que pues candidatos alternativos de poco perfil, que se esperan, como siempre es habitual, no consigan reunir los avales necesarios, decaerá el proceso. Y por lo tanto no habrá meramente una votación de primarias, no habrá un fin de semana de consulta a la militancia, porque se inicia el proceso pero decae. En cuanto a las listas, lo relevante ahí es el papel de Ángel Gabilondo, uno de los principales gurús de Pedro Sánchez, de las principales apuestas de Pedro Sánchez, y parece que ahí, en contra de lo que dice la dirección, que sigue negando, es verdad que no oficialmente, pero sí en las conversaciones que mantienen con nosotros, que se esté haciendo una apuesta por el perfil de Ángel Gabilondo. Como número 3 se habla incluso como sustituto de Rafael Simancas, que recordamos todos, fue el presidente de la gestora que dirigió el Partido Socialista de Madrid después de la destitución de Tomás Gómez, es decir que es un favor que se le tenía que agradecer a Rafael Simancas haber ido de número 5 en las anteriores elecciones. Habría que sustituirlo por Ángel Gabilondo. La dirección lo niega, pero el entorno de Ángel Gabilondo y fuentes del Partido Socialista de Madrid apuntan a que esto sí va a ocurrir. Sería un cambio, desde luego, muy relevante en las listas, pero parece que va a ser uno de los pocos cambios, en el caso de que se produzca, que vamos a tener. Queda por ver qué pasa, por ejemplo, también con las... con Irene Lozano y con Zaida Cantera, ¿no? Exacto, con 2 grandísimas apuestas de Pedro Sánchez. Ayer el secretario general decía que efectivamente va a repetir listas y va a repetir programa, que no va a haber grandes cambios, pero la verdad es que ni siquiera ellas esperan repetir en esas listas y mucho menos con esos puestos. Habrá que ver qué es lo que ocurre porque todavía no se ha ni siquiera nombrado al comité de listas. Sabemos que lo preside César Luena porque es el secretario de organización del partido, pero desde luego va a ser el foco informativo en el PSOE en las próximas semanas. Desde luego conocer esa información. Y muy interesante, desde luego, Ketty, muchas gracias. Buenos días. Me quedo con esa descripción que hacían del estado de ánimo que él mismo hacía ante un periodista, hundido. Que eso luego corre como la pólvora por todo Madrid. Si tú te ves hundido, al final logras transmitir esa imagen a los demás. A mí me sorprende mucho. Y por eso los esfuerzos de las encuestas no como... ¿Os acordáis lo que decían desde el Partido Socialista de sus encuestas que tenían? El resto decía, no, vas a sacar menos de 100 diputados más. Dejamos unas encuestas que nos dan hasta 110, 115 diputados. Y ahora lo que están diciendo, pero tiene su lógica, ¿eh? Si Podemos antes de las elecciones del 20 de diciembre despreció Izquierda Unida porque no lo necesitaban y ahora es Pablo Iglesias el que va detrás de Alberto Garzón, es que algo ha cambiado. Lo que pasa es que no sé si ha cambiado a favor del PSOE o que ha subido Izquierda Unida en las encuestas y está bajando Podemos. También a ver qué pasa las próximas semanas, porque yo creo que otro de los errores que ha cometido Pedro Sánchez es dejar que se traslada la imagen de que él tenía una idea y el resto del partido otra.
y los varones otra, en vez de intentar trasladar a la opinión pública la imagen de somos un partido que toma las decisiones en común y de forma consensuada y después las ponemos en práctica, se ha dejado ver por los varones, pero también por Ferraz, que él era una cosa y el resto del partido otra, y eso al final te desgasta. Era imposible de esconder. No, y pero cuando se hagan las candidaturas ahora, que eso ya reparto de poder y puestos de trabajo, y en Madrid, con lo que se está hablando de Gabilondo, ya ha empezado el baile, eso esa imagen de división se va a engrandecer y mucho en las próximas semanas. Una cosa muy importante en todo este escenario, que fue el cambio de estrategia de Podemos, que reventó las esperanzas de Pedro Sánchez. Hasta ese momento, un poco la actitud que se había adoptado era: donde ganamos, gobernamos, y donde no hemos ganado, dejamos gobernar al PSOE. Que es lo que ha pasado en Madrid, ha pasado en Valencia, ha pasado en Zaragoza, ha pasado en Barcelona. Mientras que, como sabéis muy bien, en el resto de las comunidades se ha dejado gobernar al PSOE, y ellos deciden cambiar la estrategia y lo hacen como es normal, sin avisar ni decir nada, y lo dicen el día famoso del rey, y lo hacen expresamente marcando como lo de Julio César, ¿no? Es decir, ya he cruzado el Rubicón y esto es lo que hay, ¿no? Eso fue aprovechado pues para decir, no, solo quieren coches oficiales y tal, ¿no? Bueno, a ellos les es igual porque en su votante eso no les afecta, ¿no? En contra de lo que nosotros creemos, es decir, todo eso no lo compran, ¿no? Es decir, nosotros podemos creer que lo compran, y a la gente que puede tener una sensibilidad como la nuestra, ¿no? Hombre, que la mayoría de los españoles pues no les parecerá mal, ¿no? Y a partir de ahí Pedro Sánchez se queda totalmente descolocado. Y luego hay otro elemento muy importante que deja al PSOE desconcertado, es el resultado de la Comunidad de Madrid. Es decir, es un golpe durísimo donde Pedro Sánchez cae el cuarto, ¿no? Y se dan cuenta que el error estratégico que hace brutal, ¿no? Es esos fichajes disparatados de Zaida Cantero y de Irene Lozano. Cuidado, es cuarto en las generales, pero a nivel de asamblea no, ¿eh? No, digo el resultado, no, es que yo hablo de las generales, ¿no? Por eso te digo, yo no hablo de la... Pero es que en Madrid depende, hay algunos que le votan, por ejemplo, en las autonómicas, que no le votan en las generales, en las municipales hacen otra cosa. Lo de Madrid en las generales eso es un batacazo, vamos. Un golpe, y ellos se han dado cuenta, entonces, pero se han dado cuenta con una enorme claridad. Tú no puedes... A mí Eduardo Madina no me cae bien, ¿no? Ni yo le caigo bien, a él como es público y notorio, pero es evidente que es un peso muy importante del PSOE. Tú no puedes dejar que Eduardo Madina, por el tema de la lista cremallera, que es la excusa que te ponen, digo, no, el problema es de que ha bajado el PSOE, y como ha bajado el PSOE, Madina no entra, y ha entrado Zaida Cantero, y ha entrado Irene Lozano, que se ha pasado 4 años dedicándose a machacar al PSOE y a insultar al PSOE. Por tanto, el votante dice que yo no les voto, que les den 2 duros, ¿no? Bueno, veremos a ver ahora qué es lo que sucede. Desde luego es muy, muy interesante esa confección de las listas y esos movimientos. ¿Creéis que el propio Pedro Sánchez puede cambiar de actitud de cara a esas futuras negociaciones, que ya incluso avanzaba ayer Mariano Rajoy en esa intervención? Decía, yo voy a dejarme aquí toda la piel, voy a negociar, voy a partir del 27J, decía Rajoy. ¿Creéis que Pedro Sánchez también estaría en disposición de cambiar esa actitud y arrimarse al Partido Popular de cara ya después de las elecciones del 26 de junio? Estoy hablando ya de un futuro bueno, es que lejano, yo creo que ¿no? Lo que hay que ver es qué resultado saca el PSOE el 26 de junio, porque de ese resultado dependerá el futuro liderazgo del Partido Socialista. Lo digo por ese movimiento de introducción, por ejemplo, de Ángel Gabilondo, que si se le ve una persona, no sé, quizá... Si hay gente en el equipo negociador del PSOE que ya hace tiempo, cuando esto algunos lo veían venir, te decía que si había que repetir las elecciones y el resultado era muy similar, sí se podía justificar ante su votante que te habían pedido un gran gobierno de coalición. O sea, una lectura como no de una repetición electoral, sino de segunda vuelta. Digo, en el equipo negociador del PSOE, que también había sensibilidades distintas. Para lo que pase después del 26 de junio todavía queda mucho y hay que ver qué es lo que va a pasar el día de las urnas. Pero yo creo que en la campaña electoral sí que se va a notar algún cambio por parte de Pedro Sánchez. Si en la pasada campaña electoral él lo mismo lanzaba un poquito la piedra contra Podemos, que intentaba recular, decía que son populistas, pero luego decía que el cambio con la izquierda, yo creo que si la campaña electoral gira un poquito
en torno a lo que ayer dijo Pedro Sánchez, el enfrentamiento con Podemos va a ser importante. Porque claro, no nos pueden vender que después de haber estado 4 meses sin poder llegar a un pacto, lo pueden conseguir después del 26 de junio. Eso sería absurdo. Entonces yo creo que el enfrentamiento Pedro Sánchez-Pablo Iglesias sí que va a ser, bueno, pues igual que el Partido Popular se va a centrar en decir que Ciudadanos es el PSOE y Podemos va a decir que Ciudadanos es el PP, pues el Partido Socialista, más que centrarse en el ataque a Rajoy, que por supuesto lo hará, sí que le va a pasar la factura a Pablo Iglesias. Le va a batallar ese pues liderazgo por la izquierda. Si os parece, nos vamos a ir a la sede de Podemos. Vamos a ver cómo están allí los ánimos, cómo está Rejón, sobre todo. No sé. Sí, nos preocupa después mucho. de la última. Si sigue allí o va camino de Ferraz, como dicen algunos, menudo favor le están haciendo. O camino de Valencia, no sabemos. ¿Qué tal, Miriam Muro? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, pues ¿qué novedades nos puedes contar? ¿Qué hay previsto en la agenda? Y, bueno, sobre todo, ¿cuándo nos van a dar esa gran noticia de esa gran coalición, si es que finalmente se da o no se da? Bueno, lo primero, por ahora sigue en Podemos y en unos días se espera que se cierre ya ese pacto con Izquierda Unida que están gestionando los secretarios de organización de cada partido, Pablo Echenique y Adolfo Barrena. Cuando se llegue a ese acuerdo, eso sí, Rosana, hay una cosa que destacar. Desde Izquierda Unida es algo que están gestionando ahora. Se piden puestos en las listas principalmente en 2 sitios, en Madrid y en Andalucía. En Madrid lo quiere Alberto Garzón, quiere ir en un puesto por arriba, y recordemos que Pablo Iglesias es el número 1 e Íñigo Errejón es el número 3 porque son listas cremallera. Entonces, si Alberto Garzón pide ir por el número 3, es algo que desplazaría a Íñigo Errejón ya hasta el número 5. Y de aquí a Andalucía, nos vamos a Andalucía porque los candidatos de las provincias de Andalucía eran todos miembros muy cercanos a Sergio Pascual en las pasadas elecciones, los números 1 de cada lista. Y esos miembros se verían también desplazados, miembros cercanos a Sergio Pascual, por lo tanto también a Íñigo Errejón, sí, como es previsible, Izquierda Unida pide puestos en Andalucía, algo que una vez más le quitaría poder a Íñigo Errejón y que dicen quieren hacer sin ruido. Por eso también esperan nombrar dentro de poco ya jefe de campaña a Íñigo Errejón, aunque eso sí tendrá por detrás a miembros muy cercanos a Pablo Iglesias controlándole. Te digo, Rosana, este acuerdo, según miembros de Podemos, está hecho ya. No están tan esperanzados en Izquierda Unida, que piden paciencia, pero bueno, ya hablamos de la campaña en la que Podemos, eso sí, no quiere hacer mítines conjuntos muchos con Izquierda Unida y será Íñigo Errejón el organizador, y en estos mítines, te cuento, serán diferentes, serán muy parecidos al del domingo, al que ya Pablo Iglesias pareció iniciar la campaña en el Parque Tierno Galván. No quieren esos mítines de discursos, sino quieren que la gente cuando llegue escriba sus preguntas, y esas preguntas se subirán al escenario y Pablo Iglesias irá respondiendo a ellas. En ese escenario se espera que esté Íñigo Errejón, pero no tanto como va a estar Pablo Echenique. O sea, Pablo Echenique va a ser la figura principal junto a Pablo Iglesias, eso es evidente. Pocas intervenciones junto a Alberto Garzón. ¿En qué situación o cuál es el estado de ánimo de Iglesias? Comentábamos anteriormente esa reflexión que habría hecho el líder de Podemos con las encuestas encima de la mesa. De hecho, bueno, pues eso habría propiciado esa alianza con Izquierda Unida, algo que fracasó antes del 20 de diciembre. ¿En qué estado o con qué ánimo se encuentra Iglesias ahora mismo? Pues como bien dice Rosana, Pablo Iglesias nos comentaban el otro día que hizo matemáticas y cuando hace unos meses decía que no de forma radical a este pacto, ahora ya le viene mejor. Entonces sí que quiere ir con Izquierda Unida. Dicen que por ahora está tranquilo, que está esperanzado, y repiten aquello de que a Podemos las campañas le vienen muy bien. Bueno, pues ahí está la última hora desde Podemos. Gracias, Miriam. Ahora, si en la boda de lo más difícil es a la hora de colocar en las mesas a la gente, porque este no se puede llevar con este no, estos están enfrentados. Bueno, esto es por motivo de una herencia. Tenemos que en Podemos no se llevan bien entre ellos. Que ojo a lo que ha dicho Miriam sobre Andalucía, porque yo no sé hasta qué punto Errejón y su sumisión al partido o el tener un sueldo público para toda la vida le va a hacer tragar, porque claro, que Pablo Iglesias va a aprovechar esto para hacer limpieza no lo duda nadie, y además no pueden coincidir con los de Izquierda Unida. Sí, pero me llama mucho la atención que le vayan a nombrar jefe de campaña,
Cuando se hablaba de la posibilidad... Pero va a ser una especie de Sanedrín en el que va a ser un grupo de coordinado. Es decir, tú eres el director de orquesta, pero no vas a ser el que marque la estrategia, sino que la va a marcar un grupo. Yo creo que están acostumbrados a eso, Dieter. Las cosas no son tan Juego de Tronos. Ellos ya se vio... Es que nosotros los periodistas tenemos una enorme simpatía ahora por Íñigo Errejón, ¿no? Que es verdad que a mí me cae bien, es un tipo valioso y serían tontos si prescindieran de ellos, ¿no? Pero no es tan blanco o negro, ¿no? Es decir, Errejón intentó hacerse con un poder que no tenía, porque él no proviene, aunque es muy amigo de Pablo Iglesias y todos ellos fueron profesores suyos, porque como sabéis él es un poco más joven que ellos, incluso en su tesis doctoral los cita a todos, ¿no? Los que fueron sus profesores, y entonces él intenta hacerse un asalto al poder con Sergio Pascual y fracasan, y la visualización fue en la famosa reunión, famosa entre ellos, ¿no? Reunión de todos los responsables territoriales, ni uno solo apoyó a Íñigo Errejón, todos dieron el apoyo, y por eso la operación de Echenique, que es la visualización de la otra figura importante dentro del propio Podemos. Entonces, al que se había encargado en Vistalegre el propio Pablo Iglesias. Eso es normal entre ellos. Yo soy el líder, tengo dos facciones y aupo a una y le doy codazos a la otra en función de mis necesidades. Sí que con Teresa Rodríguez habían sido los que se habían enfrentado a Errejón y Pablo Iglesias, porque cuando hablaban de las primarias, Pablo Iglesias dijo, el candidato en contra de Echenique, en Zaragoza. Sí. El candidato en contra es el que apoyó Pablo Iglesias. Siguen siendo, porque es que ellos, hay una cosa que es importante tener claro. Una cosa es la batalla interna, que es un rollo distinto, y otra cosa es la ideológica. En lo ideológico están todos unidos, incluido Errejón. Sí, sin duda, pero como tú decías, esto es una cuestión ya, y ya hemos hablado antes del PSOE y del PP, también la cuota de poder, a ver si se va a creer la gente que porque estos acaben de llegar, la cuota de poder es lo que les importa. Pero ha ganado Pablo Iglesias, nos gustará claramente, o no, pero eso es vamos, evidente. es que en este momento Pablo Iglesias decide poner a mi perra Lolita en las listas y las bases aplauden, ¿no? La estás promocionando mucho, la estás promocionando mucho y al es final una broma dando cariñosa, ideas. no quiero ofender a nadie, no, lo retiro porque eso pueden tomar a mal la sobre gente todo de Podemos. al resto de perritas que tienes, exactamente, ¿no? Porque, claro, no cinco, ¿no? una. Porque hay y porque siempre Lolita. Es verdad, siempre hay un privilegio. Porque fue mi compañera sentimental durante 2 años sin que apareciera el resto de la familia, entonces vivíamos ellos. Y hay luchas internas mi perrita también y yo ahí. Solitos, ¿no? No, porque hay un líder de manada que es Chulito Chan, ¿no? Que es el más mayor. Que ¿Tú haces primarias con tus perros, Paco? No, ellos se organizan. Chulito Chan, que casi ya no tiene a las dientes. novias todas en la lista, ¿no? ¿Sabes? Están ahí todos. Chulito Chan pues es el líder, ¿no? Está enfermito, pero es un pequeñajo, es un shinshu tibetano y gruñe y los otros se apartan, ¿no? Lo cual demuestra lo de los liderazgos. Bueno, no voy a hacer un paralelismo con Bueno, vamos a preguntarle. Mariano Alonso, Ciudadanos, buenos días, ya ves en qué estamos. Bueno, ¿quién es el Chulito Chan en Ciudadanos? Albert Rivera, es macho alfa puro. Bueno, yo creo que hay cierto paralelismo entre Ciudadanos y los perritos de Maruenda. La camada del señor Maruenda, porque no va a haber primarias tampoco. Ya las hubo y por lo tanto se van a repetir las listas. Así que, bueno, al menos en esto sé que hay una relación intensa entre el director de La Razón y Ciudadanos en los últimos días. Pues al menos en esto coinciden. Bueno, Mariano, ayer escuchábamos a Rivera, creo que dentro de poco además da otra rueda de prensa, si no me equivoco. Le escuchábamos ayer diciendo que él no da por agotado ese acuerdo, ese pacto con el Partido Socialista. Entendemos que desde Ciudadanos entonces van a seguir trabajando o impulsando ese documento de cara a esa nueva campaña electoral. Bueno, yo creo que las palabras de Rivera hay que entenderlas en el sentido de que no va a renegar de nada de lo hecho, incluido el acuerdo con el PSOE, lo que no significa que vaya a llevar esas 200 medidas, bueno, pues que parte son del programa de Ciudadanos y otra parte del programa del PSOE, pero en lo que insiste Rivera es en que la actitud, digamos, de Ciudadanos ha sido la correcta, ha sido una actitud constructiva, ha sido una actitud de tratar de desbloquear la situación que vivía España y que eso, lejos de ocultarlo, lo va a poner en valor durante la campaña electoral. De hecho, dijo esa frase exactamente en la rueda de prensa ayer, no vamos a renegar de lo hecho. Lo que pasa es que obviamente todos sabemos que el acercamiento al PSOE, si bien le puede ir bien en algunos lugares, estoy pensando en Andalucía, donde se obtuvo un resultado muy importante el pasado 20 de diciembre y donde previsiblemente se puede volver a repetir, es ese acercamiento al Partido Socialista es algo que le puede penalizar, y así lo reconocen internamente importantes dirigentes de Ciudadanos, particularmente en Madrid.
Pensemos que además en Madrid Ciudadanos es un partido que obtiene un voto muy desigual, basa su gran éxito, superó al PSOE, lo estabais comentando antes, obtuvo 7 diputados por 6 del PSOE, basa su éxito en Madrid en los municipios y en los barrios de la capital, en los distritos de la capital, digamos, donde recoge un voto, un descontento del Partido Popular, que en esta ocasión, digamos, que podría volver, por así decir, a la casa madre, ¿no? Bueno, ¿cómo se presenta la campaña para el Partido Naranja? ¿Tienes algún dato, alguna información? Porque aquí siempre lo hemos comentado que las campañas largas, o al menos es la tesis que sostiene Federico, a Ciudadanos se le dan mal, porque no tienen a lo mejor demasiada experiencia, porque meten la pata a lo mejor cuando estamos ya en la recta final. ¿Cómo van a afrontar esta campaña? Sí, bueno, básicamente lo que quieren es no centrarla tanto en Albert Rivera por varios motivos, entre otras cosas porque, Ciudadanos es, como Podemos, un partido, digamos, en construcción, y entonces 6 meses en un partido de este tipo es un mundo. Ciudadanos es hoy un partido mucho más hecho que lo fue en diciembre y, por lo tanto, tiene ya otros portavoces, además portavoces rodados en la experiencia parlamentaria. Estos meses hemos podido ver al propio José Manuel Villegas, número 2 del partido, al portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta, al secretario general Miguel Gutiérrez, pero también a otros diputados, y por lo tanto no va a ser una campaña tan centrada en Rivera como la del pasado mes de diciembre. Luego siempre hay que esperar, en lo que se refiere al programa electoral, las sorpresas que pueda deparar el Consejo General, que es el máximo órgano entre congresos del partido, y que, por ejemplo, en el último programa electoral nada menos que le dobló la mano, mejor dicho, al equipo económico, introduciendo una rebaja del IVA cultural que era mayor que la que preveían Luis Garicano y su equipo. Por lo tanto, ahí habrá que estar atentos a un Consejo General que se celebrará previsiblemente en mayo, por si puede haber cambios sustanciales en el programa electoral. Y luego es verdad lo que comentaba Federico, las campañas se le hacen particularmente largas a Albert Rivera, que es una persona, como todo el mundo, con virtudes y con defectos. Es un gran comunicador, pero sin embargo es una persona que es menos sociable, mejor dicho, de lo que parece. Es una persona que sufre mucho en el contacto físico en la calle, en el vis a vis, digamos, con el votante. Y, por ejemplo, Rosana, un dato, es que en la campaña de diciembre no vimos a Rivera en una sola fábrica, en un solo mercado, es decir, en lo que suelen ser las escenas habituales del candidato, y ni siquiera le vimos en algún aspecto más personal. Pongo un ejemplo, Pablo Iglesias, en la jornada de reflexión, pues se hizo una foto yendo al cine y con el bebé de su compañera Carolina Vescanza. La foto de la jornada de reflexión de Albert Rivera era en un hotel de Madrid tomando café con sus colaboradores, que, en fin, daba una imagen en absoluto de relajo, o de más profesional, digamos, o de vida personal, sino daba una imagen más bien de adictos al trabajo. Bueno, son aspectos que tienen en cuenta en el equipo de Ciudadanos y que seguramente los querrán pulir de aquí a la campaña que empieza el 10 de junio. Muy bien, Mariano, pues muchas gracias. Muy interesante también lo que nos ha contado Mariano. Sí. Fíjate, para el 20 de diciembre hay que decir que a Podemos le salió todo bien en la campaña electoral. Mejor no le puede salir. Y a Ciudadanos le salió todo mal. No sé si es fácil que eso se vuelva a repetir. No, es que Albert Rivera cometió un error gordísimo, que no fue no aclarar hasta el último día cuál iba a ser su posición para los pactos. Y la gente que tenía miedo a Podemos y que podía estar disgustada con el PP o el PSOE no votó, sobre todo la del Partido Popular, no votó a Rivera por miedo a que acabara gobernando Podemos. Eso fue un error de libro. Sara Sanz, buenos días. Muy buenos Los días, oyentes, ¿cómo afrontan estas nuevas elecciones? Pues imagínate, mucha irritación, mucho cansancio, mucho hartazgo es lo que reflejan las llamadas que hemos recibido en nuestro contestador. Prácticamente todas hablan de lo mismo. La causa de tanto malestar, pues bueno, de nuevo los políticos, los partidos políticos y por supuesto los políticos que nos representan, dicen por no haber llegado a formar gobierno. Es la mañana. Es radio. A los oyentes, Sara. Sí, pues a diferencia de los políticos, básicamente nuestros oyentes proponen soluciones para evitar el marasmo en el que vivimos a toda costa, que se sigan tirando sobre todo a la basura, es lo que más les duele, los impuestos.
Nuevas elecciones, me parece muy bien, pues que cojan todos los partidos políticos y que se lo paguen ellos personalmente de su bolsillo. Como los políticos priman más los personalismos que pensar en el pueblo, y como ellos cobran de mis impuestos, yo lo que quiero es que devuelvan el dinero que han cobrado. Como español, manifiesto sentirme burlado y engañado por toda esta cuadrilla de políticos de 3 al cuarto que han estado con tanta falsa mentira tirando por tierra nuestros impuestos. Supongo que después del ridículo de Pedro Sánchez con el tema de su investidura, los ciudadanos que le han apoyado, tras los ejemplos de contabilidad que están dando en Murcia, por ejemplo, tendrán que pensarse mucho que sigan la colaboración con ningún plan con el PSOE. Si no han cambiado los líderes, si no ha cambiado nada en los programas, lo menos que podrían decir es que la lista más votada será quien gobierne, sea derecha, sea izquierda, o sea quien sea. ¿Qué va a hacer ahora Pedro Sánchez? Ya que no ha podido pactar con Podemos, ¿va a expulsarlos de los ayuntamientos? ¿A los de Podemos, a todos los de las mareas? Porque gracias a él están gobernando esta gentuza. Y es más que posible que se quede todo más o menos igual. Entonces la solución para salir de esta bochornosa situación sería una segunda vuelta electoral. Y en 15 días tendríamos gobierno. Bueno, pues los oyentes muy enfadados, desde luego, cada uno a lo suyo, y esa es un poco la conclusión a la que llegan ellos al observar y al escuchar a los políticos. Nuguel Anzulé, sí. ¿A quién se lo recomendamos hoy, Maite? Igual le viene bien a Pedro Sánchez, ¿no? Por si le cae el pelo en la campaña, que son las preocupaciones, no es bueno. Bueno, pues con Nuguel Anzulé va a fortalecer el cabello, va a estimular el crecimiento, frenar esa caída del pelo, regula además los excesos de grasa, nos da volumen y buen aspecto. Nuguel Anzulé se vende en farmacias, herbolarios y para farmacias. Eso sí, el auténtico, que no le den el falso. Un seguro de salud también, imprescindible en campaña electoral. Y Silvia. También un buen regalo para nuestra madre ahora que se acerca el Día de la Madre. Regalar salud siempre es una buena opción. 42,99 al mes, 5 pagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa. Tiene presencia en todo el país, tanto en la península como en Canarias y Baleares, y 20 países en el extranjero, o sea que nos cubre también si nos vamos de vacaciones, podemos estar tranquilos. Teléfono gratuito 900-177-177, 900-177-177. Más propuestas para el Día de la Madre en el Corte Inglés. Celia, buenos días otra vez. Un bolso de piel, eso siempre me gusta, de Gloria Ortiz, pues por 189 euros. También tienes unas gafas de sol de Gloria Ortiz también, 69, o una trolley, una maleta fantástica de la misma marca, 89,90. Le dices, te quiero mucho, mamá, le das el detallazo ese. Y tan contenta. Que sí, hombre, hay que tener un detalle. Pues claro que sí. Seguro. Hay que tenerlo, sí. Y lo que yo digo siempre, y dar las gracias, por sí. favor. Sí. Y dar las gracias. No hay nada como una madre. Desde luego. Como nos está oyendo mi madre, sí, mamá, te quiero. Bueno. Así es imposible meterse con Maruenda, se pone tierno. Es que se pone tan tierno que es achuchable. No, a mí ya me ha ganado, Paco. Bueno, por una vez, por fin. Llevamos años que me trata con una indiferencia lacerante. Uy, Pablo Montesinos. Federico, vuelve. Pablo te Montesinos, quiero, Federico. No, Juan Pablo Polvorino, que ya me equivoco yo también. Mira, me pones nerviosa y todo. Juan Pablo Polvorino. Buenos días. Bueno, hay quien a esta hora todavía se pregunta si habría tiempo, incluso si, por ejemplo, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez y Albert Rivera quisieran o se cayeran de camino de las elecciones del caballo y se les apareciera la luz y quisieran hacer el gobierno de gran coalición, si todavía habría tiempo el próximo lunes. Bueno, hay que decir que se podría todavía convocar por razones excepcionales en el Congreso de los Diputados un pleno de urgencia y que si efectivamente hubiera una gran coalición de más de 250 diputados, pues solamente haría falta un pleno y efectivamente saldría ese gobierno con Mariano Rajoy como presidente o con quien fuera, con lo que ellos estuvieran dispuestos a pactar. Pero bueno, ya situándonos en el plano de la realidad, porque es una posibilidad que está ahí, hoy el día ya se centra en empezar a buscar culpables. Mariano Rajoy esta mañana, hoy es el último pleno en el Congreso de los Diputados y el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no va a asistir, se encuentra en Alicante en una reunión con portavoces parlamentarios en la que ya van a empezar a denunciar las malas prácticas que se han puesto en marcha en los distintos lugares donde gobierna el Partido Socialista de la mano de Podemos. Pedro Sánchez sí que le vamos a escuchar esta mañana a la 1 de la tarde, asiste en el Congreso de los Diputados a una reunión con su grupo parlamentario y esta mañana ha dicho en una entrevista, nos ha llamado la atención, lo ha dicho en COPE, que se arrepiente, lo dice 4 meses después, se arrepiente de haber dicho que Mariano Rajoy es un personaje indigno, ¿os acordáis del el debate? Bueno, pues se arrepiente, no sabemos si es el primer acercamiento. ¿No? Indecente, Indecente, exactamente.
indecente. Y luego Albert Rivera también le veremos. Hay que decir que mañana probablemente volveremos a las andadas, porque tenemos el dato de la encuesta de población activa, que evidentemente, si Luis de Guindos espera que sea buena el ministro de Economía en funciones, pero evidentemente si es mala, pues los partidos políticos lograrán echarse los trastos a la cabeza. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asistirá también esta mañana a la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso. Esto vuelve a comenzar, la rueda vuelve a girar y veremos a ver si termina o no el próximo 26 de junio. Bueno, pues ahí gira y bueno, aquí estaremos nosotros también. Hombre, y fíjate, ya se arrepiente de lo de indecente Pedro Sánchez, de todo. No, ya te digo. Mucho cambio. Sí, aquí mucho cambio. Y Isabel González está entrando en el estudio en estos momentos. Se van a quedar con ella hasta las 12 del mediodía, como todos los días. Pero antes... el momento que más espero. El plato favorito Bueno, ya me está siendo infiel, hombre, Paco, por favor. La crónica rosa. Mejor que hablar de peleas. Bueno, de peleas vamos a hablar, porque vamos a hablar del cordobés padre y ya podemos decir hijo, que no presunto hijo, porque ya hay resultados concluyentes de las pruebas de ADN. 40 y pico años han tenido que pasar y para que pueda se confirma por fin, lo evidente, ¿no? 99,9% de coincidencias, según eso sí siempre la parte de Manuel Díaz, del hijo, porque es el abogado el que ha hecho el comunicado y el que nos ha avanzado que efectivamente son padre e hijo. Mañana hay juicio, se espera que no acuda el padre, pero en cualquier caso esto cambia absolutamente nuestra perspectiva en cuanto a simplemente poner una palabra en los textos, que es presunto, ¿no? Siempre estamos con el presunto, pero no, se acabó. Aquí Pobre padre e chico, hijo, ¿no? Y además hoy leemos en La Razón a Carmen Duerto, que ayer estuve hablando precisamente con su nueva cuñada, porque ahora entran en escena nuevos miembros de la familia. Es Isabel Jiménez, es una modelo, tampoco es que sea muy conocida, pero es la novia de Julio Benítez, el hijo reconocido del cordobés, que dijo algo así como, bueno, pues bienvenido a la familia, claro, ¿qué vas a decir? Si es que no te queda otra, lo va a dictar directamente un juez. ¿Y explicarás por qué el padre se ha comportado de esa forma tan indigna con el hijo? No tiene ninguna explicación porque el pobre chico no tiene ninguna culpa. Oye, él nació fruto de las relaciones de su padre con su madre y lo normal es decir, oye, pues a la madre no la quiero, o si la quiero, o lo que sea. No es el único caso, claro. Otra hija. Y si es por dinero es cutre, porque es millonario, pues ¿qué más te da? Pues por dinero no sé si será, pero en cualquier caso, como el padre se acaba de separar de la madre, no de él, sino de su esposa de toda la vida, y se ha quedado ella todo el dinero, no sé en qué va a quedar. Pero ahí es un pleito bonito, ¿no? Porque también ahí hay un fraude por parte de la familia del cordobés, ¿no? De intentar, claro, hombre, eso es un pleito bonito y potente, ¿no? Lo que yo no sé explicar es por qué el hijo lleva 40 años con esta actitud de yo le pongo un cuarto, si él viene a mi casa le abro la puerta. Tampoco lo puedo comprender. Una carencia afectiva es normal. Sí. No hay nada más atávico que tus orígenes, ¿no? Y cuando tampoco el cordobés es un asesino en serie, vamos. Buena persona, es lo que tiene cara de bueno. Sí, a mí el cordobés no me gusta ya tanto, porque eso que ha hecho con su hijo no. Bueno, pero yo soy tu padre, feo. Ahora ya se queda como frase de esta historia. Hablaremos de Isabel Pantoja. Resulta que el juez le ha denegado el permiso para viajar a México. O sea, palo tras palo. Los que recibe Isabel Pantoja dice que no lo ve procedente. El magistrado que se vaya a presentar su álbum a Allende los Mares y desbarra absolutamente su hijo Kiko. Preguntado por la niñera Dulce, que está en el concurso de supervivientes, ha dicho, ahí se muera. Esa ha sido la frase de Kiko, que realmente debía estar en un proceso mental extraño para de esa manera enfrentarse a las cámaras. Intentamos muy listo, ¿no? Desentrañar por qué estaba pasando en ese momento. Y de las Campos vamos a hablar, que según lecturas está ya la guerra, así que estoy pendiente de que empiece Sálvame a las 4 y pico de la tarde para ver el desmentido en directo. No, yo pendiente de lo que nos tengáis que contar a partir de ahora mismo. Ana Samboal, muchas gracias. Muchas gracias. Paco Maruenda, buenos días, muchas gracias. Dieter Brandao, buenos días. Gracias a ti, Rosana. Maite Loureiro, hasta mañana aquí a las 6 en punto. Se quedan con Isabel González. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Es la mañana. Es radio.